Si te importa, nos importa. El espacio de conversación que pone sobre la mesa los problemas que se presentan a diario en nuestra sociedad. Liliana Carrasco y Katia Luna, a su estilo, abordan distintos puntos de vista para que tú te informes. Señor Gómez, para los defensores de los derechos de los animales resulta contradictorio que si la ley reconoce por un lado que los vertebrados tienen la capacidad de sufrir y sentir emociones, por el otro, en la misma ley se haga una excepción a las corridas de toros y a las peleas de gallos. ¿Usted encuentra esa contradicción? No, ninguna. Empecemos por el enunciado de la pregunta. No existen derechos de los animales. En la Constitución política del Perú no existen derechos de los animales. Lo que hay es la responsabilidad del ser humano de ocuparse de los animales, de tratarlos de la mejor forma posible y de darles el uso a cada animal que los humanos consideramos que es el adecuado. En segundo lugar, hay un derecho constitucional a la cultura. Es un derecho de segunda generación, equivalente ya hoy día en las constituciones modernas al derecho de libre circulación, de libre pensamiento, de libre opinión y de libre expresión. Y estos derechos, los derechos a la cultura, equivalentes a los derechos económicos, al trabajo y a la propiedad privada, son derechos que la Constitución en su enunciado formal defiende. En el Perú se dan 700 festejos taurinos al año, en realidad un poco más de 700, en más de 350 plazas firmes. ¿Qué me refiero con plazas firmes? Son plazas de ladrillo, cemento, de obra civil, donde no hay casi ningún pueblito, por pequeño que sea en el interior del Perú, que no tenga su plaza de toros. Van a las corridas de toros al menos una vez al año más de 5 millones de peruanos. Quiere decir que aunque no sea mayoritario, hay un porcentaje importantísimo de la población del Perú que considera que la tauromaquia es parte de su cultura. Y le voy a decir una cosa, aunque la gente que no sea aficionada a los toros no lo entienda, o la gente que no sea aficionada a los gallos no lo entienda, los aficionados a toros, los aficionados a la tauromaquia guardan el máximo respeto posible por ese animal que es el eje central de este rito que es la tauromaquia. Aunque usted no lo crea, los aficionados a la tauromaquia exigen respeto para el toro de Lidia y consideran que ese ritual termina con la muerte del toro dentro del máximo respeto para él. Y cuando el toro ha sido bueno, se le da la vuelta al ruedo y el aficionado a los toros lo aclama. Y cuando es excepcionalmente bravo, se le indulta. ¿Qué opinión le merece que las corridas de toros que se realizan en Portugal, por ejemplo, no culminan con la muerte del toro? ¿Por qué matar al toro? Le voy a decir, lo de Portugal es terrible. El toro bravo es un animal que está en pelea. Está demostrado por estudios y tesis doctorales que cuando el toro recibe el puyazo, que es una herida de un tamaño mínimo para el volumen del toro, es un animal que desarrolla una serie de endorfinas que borran el dolor. Y el toro en la corrida, que no es la portuguesa, en la corrida, vamos a llamarle, del resto de países taurinos, es un animal que muere en pelea durante la corrida y así termina el rito. En Portugal, no cree usted que no se matan a los toros. El toro entra de vuelta a los corrales y ahí se queda probablemente toda la noche, porque nadie va a ir a sacrificarlo durante la noche. Y ya el animal que no está en pelea, que se ha pasado la noche con las banderillas que le han puesto y todo lo demás, porque rajonean al toro y le ponen banderillas, ese animal que ya está en una situación lamentable, es apuntillado en un callejón oscuro que es la manga del corral de la plaza. ¿Qué es mejor que un animal que se respeta de esa manera, que vive a cuerpo de rey, muera en la plaza, en pelea, ¿no? En un momento que no está sufriendo dolor, o que muera en la oscuridad de un callejón? En varios países de América Latina, Chile, Uruguay, Argentina, prácticamente han desaparecido las corridas de toros.
Y somos herencia de España, ¿no? La madre patria. Como tauromaquia llegaron al Perú hace 500 años. Cuenta el Inca Garcilaso de la Vega que los primeros toros que tenían cierta bravura, no se seleccionaban tan específicamente como ahora, impresionaron de tal manera a los indios en el Cusco que lo convirtieron en una deidad, en un apo. Durante 5 siglos, la fiesta de los toros ha tenido un desarrollo en el Perú distinto al de España. Esto no es una herencia española ya. Después de 500 años es una manifestación autóctona, propia, única del Perú. ¿Y cómo se organizan las corridas en la sierra? Los alferados, los mayordomos, los capitanes de plaza elegidos por el pueblo, se ocupan de organizar y financiar las corridas de toros. No hay empresarios taurinos en el interior del Perú. En algunos sitios la municipalidad nombra comisiones, pero en la mayor parte de los pueblos del Perú son los notables del pueblo que hacen esto solo por devoción al santo patrón y por lograr la aceptación social de sus conciudadanos. ¿Qué opinión le merece esta sensibilidad que tienen muchos seres humanos hacia esta actividad? Pues la respeto, la verdad es que respeto esa sensibilidad y es lógico que quien tenga esa sensibilidad jamás irá a una plaza de toros. Pero también los aficionados a la tauromaquia, los defensores de la tauromaquia, exigimos el mismo respeto para nosotros. Porque la tauromaquia ha evolucionado mucho a lo largo de los siglos. Hoy día se cuida mucho la sensibilidad del espectador. Es más, ya hay propuestas, por ejemplo, para que la estocada, el descabello, la puntilla, inclusive la pica, se hagan de una manera mucho más favorable al toro. Pero la pica es indispensable para que el animal borre completamente su sensación de dolor a través de emisión de endorfinas. Y el tamaño de la herida que se le produce no es muy grande. Y comprendemos que hay una enorme sensibilidad en otro sector de la población. Ese no es motivo para prohibir la tauromaquia, puesto que haya un grupo grande de gente que no le guste, no es motivo para prohibirla cuando constituye una manifestación cultural de millones de personas. Aquellos a los que no les guste no van a los toros y aquellos que vamos a los toros respetamos esa sensación, pero no es justo que a los que van a los toros, cuando entran a la plaza de Hacho, los antitaurinos les tiren piedras o que los antitaurinos acuchillen a los policías montados que están tratando de defender a la gente que pacíficamente ingresa en la plaza de toros, como No, así de hecho, sucede. ninguna manifestación violenta para ejercer derechos es válida. Pero vaya usted a Respaldamos cualquier eso, ¿no? manifestación antitaurina y verá lo violenta que es. No tiene usted idea cómo los antitaurinos, gente educada, universitaria, que hacen opiniones políticas como un tal señor Mauricio Rosas que escribe en Lampadia, se alegran de que hayan cogido a Andrés Rocarrey y que esté lesionado y lo mismo Joaquín Galdós. Y el tema de los niños que usted mencionó es un tema muy peculiar, porque, por darle 2 ejemplos, Mario Vargas Llosa, Diego García Sayán, Max Hernández, contaban su experiencia de cómo empezaron a ir a los toros de niños con sus padres y con sus abuelos. Y es gente intelectual, pacífica, y se dice falsamente y sin ningún fundamento que la salud mental de un niño puede sufrir porque se le lleva a los toros. El único informe serio de verdad que se ha hecho al respecto lo hizo el defensor del menor en Madrid hace unos años, que se lo encargó a un panel de psicólogos donde ninguno era taurino. Y la conclusión fue que las pandillas y la violencia familiar realmente afectan la salud mental de los niños y que eso es una realidad que se ve en muchísimos lugares. Pero que cuando el niño va a los toros, acompañado de su padre o de su abuelo, y entiende que la tauromaquia se basa en una serie de reglas, pero se da cuenta que esto es un ritual sometido a reglas, la conclusión de este panel de psicólogos fue que no había ningún daño a la salud mental de los niños. Y que probablemente, si hay alguien con cierto desequilibrio, en fin, quizá no sea bueno que vaya a los toros. Pero ojo, hay otro panel de psicólogos en una, en PLOS, en una de estas
revistas científicas, que dice que efectivamente la violencia de los juegos en video y la violencia que se ve en televisión no afecta a un niño que es mentalmente saludable, pero que sí podría afectar a un niño que tiene algún tipo de desajuste emocional, probablemente debido a bullying, a violencia de pandillas, a violencia entre niños, que es violencia real, donde le pegan a los niños, o a maltrato familiar que vive en su casa y que lo atormenta. Claro, hay Ok. diferentes manifestaciones violentas. Le agradecemos muchísimo, señor Gómez. Hemos excedido el tiempo de la conversación, que ha estado muy interesante. Respecto a los niños, evidentemente quienes tienen el soporte de los padres siempre va a ser un apoyo importante para el crecimiento sano de cualquier niño en Claro, cualquier un niño aspecto no va de la solo al vida, ¿no? toro, Sí. un Así niño es. va con sus Bueno, padres. Claro. muchas gracias, señor Gómez. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Ok, buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego. Gracias. Esperamos haber contribuido a aclarar alguna de tus inquietudes y problemas. Recuerda, si te importa, nos importa. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en RCR.